Ok, no, reitero mis saludos y vamos a continuar con una nueva sesión del curso. Y al respecto les recuerdo lo que estábamos viendo y hacia dónde vamos, ¿ya? Estábamos viendo el tema de cómo yo puedo saber si algo es verdad, que es una pregunta que, como ustedes se dieron cuenta, muy complicada, hay distintas visiones, y finalmente no existe un manual que diga siga este camino y usted va a concluir que algo es cierto. Lo que existen son distintas estrategias, las cuales se utilizan de forma incluso más o menos complementaria, para, desde mi punto de vista, disminuir las chances de equivocarse en un juicio. Nosotros vimos que dentro de las distintas estrategias que hay, bueno, está el tema de los datos, o lo que llaman las evidencias, ¿no es cierto? En el sentido de que yo voy a buscar datos al mundo y veo si es que mis ideas se corresponden con los datos. Y está el tema de los controles que son más racionales, que es tratar de establecer si mi idea es coherente con otras ideas que más o menos uno tiene cierta confianza o la asume o se establecen como verdades. Pero en cualquier situación, dado que los datos, y vamos a verlo eso ahora, dado que todo dato finalmente es súper restrictivo a un ámbito de mi objeto de estudio, no refleja toda la complejidad, dado que las ideas que predominan en una época son predominantes en la época como tal, pero estas ideas pueden cambiar. En última instancia, cuesta establecer de forma concluyente si es que una idea es verdadera o falsa, ¿ok? Lo que uno más o menos establece es que todos estos controles, que se condiga con los datos, que se condiga con ciertas ideas que aceptamos, todos esos controles al menos nos va asegurando que las chances de equivocarnos son cada vez más bajas. Y nosotros tocamos el ejemplo de cómo yo culpo a alguien de un asesinato, por ejemplo, sin tener la evidencia directa. Y eso, si ustedes se dan cuenta y discutimos el caso, el lamentable caso del profesor Nivaldo, es bien complejo, es bien complejo. Pero a veces el peso de la evidencia es tan grande que uno no puede eludir la conclusión de que una persona es culpable. ¿Okay? Son demasiadas coincidencias que se dan, las cuales es muy poco probable que se den por puro azar. ¿Okay? Normalmente se dan todas juntas porque esta persona tuvo que haber hecho el asesinato. Y eso se puede llevar a muchos otros casos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada, y a lo que vamos ahora es cómo argumentar a favor o en contra de una idea, un poco con este propósito. Es decir, recuerden que aquí una de las cosas que vamos a fomentar el debate, y las últimas 3 sesiones son de debate, ¿ok? Y en general la gente que debate y se posiciona en una idea respecto a un tema complejo, la mayoría de la gente que es honesta lo hace con el convencimiento de que cree tener la razón. Es decir, cree que su idea o su opinión es la verdadera o es la correcta. ¿Ok? Sin embargo, hay temas que son lo suficientemente complejos como para que no sea evidente cuál es la posición verdadera o la correcta. Y al respecto vamos a ver cómo hay distintas estrategias de debate, algunas que son consistentes o lógicamente correctas, que es la que vamos a ver hoy, y hay otras que son estrategias de persuasión, es decir, que da lo mismo si yo tengo la razón o no, lo que trato es lograr un convencimiento psicológico, ya sea de mi, voy a llamarle mi rival, no mi enemigo, mi rival en el sentido de la persona que opina distinto que yo, o ganarme el favor popular, o sea, no convenzo a mi rival, pero sí convenzo al público, ¿no es cierto?, de que mi opinión es la correcta, que es un poco lo que hacen los políticos, por ejemplo, cuando quieren ganar una elección. Entonces, hacia eso vamos a apuntar. No sé si hay alguna duda, consulta, comentario antes de continuar. ¿Dudas, consultas, comentarios hasta acá? Yo les anticipo que ustedes, de acuerdo a la información que tengo, ustedes son aproximadamente 30 estudiantes. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a hacer grupos de debate para que ustedes como grupo preparen debates. ¿Ok?
y en temas que ustedes van a votar, ¿ok? Sin embargo, las posiciones que ustedes van a tener que defender respecto a estos temas, no las van a elegir ustedes, las voy a elegir yo. ¿Por qué? Porque es imposible, es muy poco probable, no digo que es posible, pero es muy poco probable que un grupo de 5 personas opinen todo igual. Entonces, ¿qué postura defendería un grupo? Si hay de 5 personas, 3 opinan A y 2 opinan B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a armar grupos. Voy a tratar que ojalá que ustedes se organicen espontáneamente, si no yo los organizo, no hay problema. De forma que ustedes defiendan una postura a favor o en contra de un tema, ¿ok? Y ahí van a tener que superar la barrera psicológica de que a veces van a tener que defender posturas las cuales en su convencimiento interno no están de acuerdo, ¿ok? Y tómenlo como un ejercicio formativo, esto no es una competencia, ya nosotros no vamos a hacer una competencia de debate, no, vamos a hacer un ejercicio de debate. Ustedes probablemente van a defender mucho de ustedes posturas que no están de acuerdo, pero lo que necesito es que ustedes sepan argumentar, nada más, nada más, ya no que estén de acuerdo con la postura que van a defender. Y para eso vamos a ver algunas estrategias argumentales que se conectan mucho con lo que hemos visto hasta ahora en el curso, ¿ok? Algunas las hemos visto en el contexto de cómo se genera el conocimiento, ahora las vamos a ver en el contexto de cómo argumentar. Y al respecto voy a empezar a mencionar algunas cosas, salvo que ustedes tengan alguna pregunta, por favor. Si no hay preguntas, comencemos. Después al término del curso les voy a mostrar más o menos el calendario. Sí, Arnaldo, sí. Arnaldo. Ah, ya. ¿Cuándo podemos decir que sabemos el estado del mundo en algún aspecto? ¿Ya? Claro, la respuesta concluyente no hay, Arnaldo. Yo lo que di es mi visión respecto a esto. O sea, ¿qué es lo que está más o menos claro? Es que en ciencia tú apelas tanto a datos, lo que se llaman evidencias, como a argumentos racionales para aceptar o rechazar una idea. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y con eso es suficiente para poder decir que sabemos cómo es el mundo? Por ejemplo, les pongo un caso. Supongan que yo les digo a ustedes, mira, el COVID fue generado en un laboratorio en China, deliberadamente. Esa es mi idea, ¿ok? Media conspirativa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vimos nosotros en el curso? Que hay dos posibilidades. O fue generado deliberadamente y por lo tanto la idea es verdadera, o no fue generado deliberadamente y la idea es falsa, ¿ok? Sin embargo, ese estado del mundo nadie lo vio, ¿ok? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Eso es lo que se hace en ciencia. Se buscan evidencias, a favor o en contra, ¿ok? ¿Qué evidencias hay? Hasta donde sea. Si alguien tiene alguna otra evidencia, me lo dice, por favor. Evidencias, datos, ¿no es cierto? La estructura genética del COVID-19 es muy similar a otras estructuras genéticas de otros virus tipo COVID que se habían detectado en algunos mamíferos y algunos animales como murciélagos y pangolines. ¿Ya? Entonces uno dice, ese dato está a favor de la idea de que esto fue un virus construido artificialmente. No, porque si se parece tanto a un virus que está en la naturaleza, ese dato nuevo, ¿no es cierto? Me dice, lo más probable es que fue una mera mutación, no más que se dio en la naturaleza. Si hubiese sido un virus artificial, sería muy distinto a todos los otros virus que se conocen, y este es casi igual a un virus natural que ya se conocía previamente. Entonces ahí tengo un dato a favor, ¿no es cierto? La otra, y yo puedo seguir tomando datos a favor. Supongamos que tenemos varios datos tan buenos como este que le acabo de decir. Supongamos que tenemos 100 datos, ¿ok? Pero ahora viene la parte racional. Uno dice, oye, pero ¿es racional pensar que un gobierno va a construir un virus para arrojarlo al mundo? ¿Es racional eso? O sea, ¿qué lógica tiene eso? ¿Por qué un gobierno querría hacer eso? Entonces, claro, está la visión que dice, mira, lo quieren hacer para vender vacunas. Entonces uno dice, a ver, pero
las pérdidas económicas que ha tenido China por el tema del virus, yo creo que han sido enormes, al menos en todo el mundo han sido enormes. Entonces yo no creo que hubiera ganado dinero China con esto. No tiene lógica. Si China hubiese sido el único país que tenía el virus controlado y todo el resto del mundo andaba comprándole vacunas a China y a China no le pasaba nada, ahí sería racional pensar que esto fue un virus arrojado. Pero si este virus afectó a China y a Japón y a todo el mundo y con pérdida económica gigante, no es muy racional pensar que esto fue deliberado. Entonces tenemos tanto datos que se condicen con la idea de que esto es natural, no fabricado, y tenemos ideas que racionalmente cuadran más con que esto fue algo que apareció en la naturaleza de forma no planificada. Y ahí vamos a la pregunta. Con esas justificaciones, ¿podemos decir entonces que en el mundo efectivamente el virus fue generado naturalmente? ¿Podemos decir que sabemos el estado del mundo? O sea, sabemos que el virus en la realidad fue una evolución espontánea de virus previo. Claro, ahí hay como dos posturas. Una, la que me dice aquí, me dice Arnaldo por el chat, ¿no es cierto? Me dice, bueno, si la humanidad concluye así, ¿no es cierto? Haciendo un análisis entre los datos y la racionalidad, ¿no es cierto? Y hace como una conclusión, ¿no es cierto? Hay personas que lo interpretan esto como una especie de, bueno, como humanidad entonces nos convencemos, dado estos argumentos, nos convencemos que el virus es natural. Pero es un convencimiento, no podemos saber si realmente el virus fue natural o no. Esa es una visión. Nunca vamos a saber cómo es el mundo, ¿ok? Solamente vamos a ver si nos convencemos o no, ¿ok? La otra visión que dice, que es la que yo defiendo particularmente, ¿ya? Pero da lo mismo mi opinión, pero tengo que decirlo, ¿no es cierto? Eh, el hecho que todo esto cuadre, los datos del mundo y la parte racional, todo esto cuadre, me dice a mí que es poco probable que eso no sea la realidad. O sea, es muy poco probable que estemos equivocados en nuestra conclusión. O sea, esa conclusión que nos convencemos, pero nos convencemos porque es muy poco probable que estemos equivocados. O sea, lo más probable es que el mundo efectivamente es así. O sea, en el caso del virus. Ahora, los que defendemos esta segunda visión, ¿qué otro argumento damos? Decimos, si esto fuese un mero convencimiento, pero un convencimiento que no dice nada respecto a cómo el mundo es, las ideas de la ciencia no funcionarían en la realidad. Cuando se aplican estas ideas que estamos convencidos que son buenas, si fuese mero convencimiento y no tuvieran ninguna correspondencia con cómo el mundo es, no funcionarían en la realidad. Por ejemplo, les pongo un caso. Eh, si todo esto del sistema inmune y los anticuerpos fuese un puro convencimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y no tuviese algo de verdad, no funcionaría la vacuna. Porque por puro convencimiento no podemos manipular el mundo. ¿Ok? No funcionarían las vacunas. Y en cada ámbito donde se han aplicado las ideas de la ciencia con estos controles, en cada ámbito, esas ideas de la ciencia han funcionado con un ámbito de aplicación gigante, nunca antes visto. Les pongo varios casos, y creo que esto se los mencioné, pero nunca está de más repetirlo. Eh, Todo lo que tiene que ver con la aplicación de las ideas científicas que estamos convencidos que son aceptables o verdaderas, ¿no es cierto? La aplicación de esas ideas a la salud, ¿qué es lo que ha generado? Ha generado que el ser humano tenga la expectativa de vida más larga en la historia, que se han erradicado un montón de enfermedades y pandemias que antes eran plagas mundiales y desaparecieron, ¿ok? Se han generado procedimientos médicos nunca antes vistos, se ha logrado controlar la natalidad a niveles que nunca antes se habían controlado, etc. ¿Ya? Cuando se han aplicado estas ideas al transporte, por ejemplo, hemos logrado construir naves que ahora han pasado por todo el sistema solar. Antiguamente, las ideas que no eran científicas y se aplicaban a estos campos, salud y transporte, por ejemplo, en salud no lograban grandes cosas, ¿ok? Y en transporte, las naves con suerte iban de un continente a otro con suerte y con una tasa de éxito bien baja. Ahora tomamos un avión y vamos para todos lados, incluso el ser humano llegó a la luna, ¿ok? Entonces, en eso nos basamos los que creemos que estos controles nos llevan a aproximarnos a la verdad, ¿ya? ¿Qué visión tienen ustedes respecto a esto? Se las dejo libre, yo no voy a evaluar su visión. Si este es un debate medio así como filosófico.
yo creo que la ciencia, con estos controles, se aproxima a la verdad. Esa es mi visión. ¿Tienen ustedes otra? ¿Concluyen otra? ¿Ustedes creen que esto se logra solo un convencimiento, pero no necesariamente nos aproximamos a la verdad? No sé, eso es una cosa. Ustedes hablan con gente que se dedica a reflexionar estos temas y hay como bandos. Hay libros enteros de personas bien famosas y bien respetables que dicen lo contrario, que dicen que la ciencia es solo un relato más. Hay muchos relatos de cómo es el mundo, la ciencia es uno más, y ahora tiene popularidad porque la ciencia en el fondo lo que ha hecho es unirse al capitalismo, por ejemplo, y a la industria. Y claro, como el capitalismo y la industria es lo que domina el mundo a través de los poderes económicos, entonces finalmente lo que existe es un gran convencimiento de que la ciencia es verdadera, porque la ciencia en el fondo se ha unido al poder. Y finalmente son la estructura de poder lo que nos dicen que creer y no. Esa es otra visión, ¿se fijan? Hay un libro bien interesante, a pesar que lo considero súper complejo, que se llama algo así como La síntesis postmoderna de Lyotard, que tiene esa tesis. ¿Ya? Un libro bien cortito, pero es medio denso. ¿Ya? Javier. Profe, y esto, como este pensamiento científico, se lo puede aplicar a todos los ámbitos como de la vida, del mundo. Y bueno, no yo, hay visiones filosóficas que yo comparto que dicen que sí, que en todo ámbito del mundo material, porque si tú crees en un mundo inmaterial, en un más allá, desde mi punto de vista quedaría fuera la ciencia de esto, ¿no es cierto? En todo ámbito material la ciencia puede comprenderlo cómo funciona, aunque sea esto natural o social, como también puede aprovechar ese conocimiento para intervenir estos sistemas a nuestro favor. Obviamente que detrás de eso hay una escala ética, o sea, se ha utilizado la ciencia también con mucho éxito para fines maléficos. Cuando digo éxito no quiere decir que es bueno, quiere decir que funciona con fines benéficos o maléficos. El ejemplo más claro es la bomba nuclear, ¿ya? O sea, la ciencia han funcionado tan bien que también se creó el arma más destructiva de la historia, que es una bomba nuclear. Nunca antes las armas habían tenido tanta energía y eso se consiguió aplicando las ideas de la ciencia. Claramente, desde mi punto de vista, eso fue malo, pero fue tremendamente efectivo, ¿ok? Malamente, con una escala ética tergiversada. Entonces yo soy de la idea de que se puede aplicar a cualquier ámbito, pero insisto, también hay visiones que dicen, y lo planteo así también, súper abierto, que dicen que la ciencia nunca podrá comprender o no se puede comprender a través de la ciencia la complejidad humana, que la complejidad humana hay que estudiarla con otras estrategias, no con la ciencia, porque la ciencia reduce todo a lo físico y lo humano tiene un ámbito mental y espiritual. Es otra visión. ¿Ya? Arnaldo. De ahí me hago cargo de la pregunta que está ahí. Arnaldo. Lo puse por el chat. Ya. Entonces, ¿te iba a referir a esa pregunta? Claro. Sí. ¿Cuáles son los límites éticos de la ciencia y quién los establece? Ya, la ciencia como actividad comunitaria no tiene límites éticos universales. Finalmente, los límites éticos se han generalizado en ciertas culturas. En la cultura occidental hay ciertos límites éticos que se han ido construyendo en el tiempo. Por ejemplo, antiguamente no habían controles éticos para experimentar en seres vivos. Ahora, cada vez hay más controles éticos y casi todos los países lo están aplicando. Por ejemplo, si tú quieres trabajar con ratones, experimentando con ratones, yo tuve un estudiante que trabajó con ratones, yo soy químico, yo no soy biólogo, así que yo personalmente no trabajo con ratones, pero una estudiante de doctorado que yo tuve, que ella hizo una estadía en Japón, entonces se fue al laboratorio de toxicología y ella trabajó con ratones allá en Japón. Bueno, trabajar con ratones tiene un tema ético, porque finalmente o los ratones sufren o son sacrificados, ¿ya? Entonces, ¿hasta qué punto se justifica el sufrimiento o la muerte de un animal en pro de generar conocimiento? Ya, hoy en día hay estándares éticos súper elevados, ¿y a qué me refiero súper elevados? Por ejemplo, casi todas las revistas científicas a ti te piden
un documento firmado por un comité de ética, ya sea del gobierno de tu país o de tu universidad, que afirmen que están de acuerdo con que este sacrificio animal justifica un beneficio humano mayor. Incluso te controla mucho el número de ratones con lo cual tú estás experimentando. O sea, tú tampoco puedes decir voy a sacrificar 400 ratones. No, normalmente son lo mínimo posible. Y se entiende que se hace, por ejemplo, para estudiar un tratamiento para el cáncer, así que va a salvar vidas humanas, una cosa así. ¿Ya? Estos estándares son cada vez más exigentes, pero no en todos los países se aplican los mismos estándares. O sea, hay ciertos casos en donde algunos países no se aplican y en otros sí. Como los países son independientes en su jurisdicción, tampoco se pueden intervenir los países directamente. Lo que hay es un control de las revistas científicas que dicen, si usted quiere publicar aquí, estos son nuestros estándares éticos. Y son más o menos estos. ¿Ya? Protección de seres vivos, de especies, por ejemplo, vegetales protegidas que tengan un valor ecológico. Se ponen muchos límites éticos, por ejemplo, si tú vas a trabajar con patrimonio arqueológico, porque ¿qué es lo que pasaba antiguamente antes? Que los investigadores, con el afán de hacerse famosos, iban a un país, supongamos iban a Egipto y sacaban una momia. Y no, pues es un patrimonio del país, no puedes sacarlo hoy en día. Entonces ya no se aguanta eso, ¿se fijan? Entonces ahí tienen más o menos lo que existe generalmente. En el caso de mi estudiante, le aguantaron 6 ratones, trabajar con 6 ratones. ¿Ya? Y los japoneses tenían un método de adormecimiento, bien así como de mínimo sufrimiento, y era justificado porque tenía que ver con un estudio del cáncer que podía salvar vida humana. Entonces era toda una cosa que ustedes pueden estar a favor o en contra. Si yo entiendo que lo que estoy diciendo puede ser fuerte para muchos de ustedes que a lo mejor tienen una concepción animalista. Yo estoy solamente describiendo el hecho. ¿Ya? No estoy haciendo un juicio que eso es bueno o malo. O sea, ahí depende de su escala de valor. Lo mismo que pasa ahora con las vacunas del COVID. Pues imagínense que se están experimentando con humanos menores, niños, para ver el funcionamiento de la vacuna en niños, porque ya se probó en adultos. Pero antes de aplicarlo a toda una población infantil, tiene que probarse con algunos. Ahora hay controles súper estrictos de evaluar que el riesgo de un efecto secundario para los niños es re poco probable. Entonces, claro, lo que se va a evaluar no es si va a generar un daño en el niño, sino que si es que le genera inmunidad. Entonces, en estricto rigor, el daño que se le podría hacer al niño es prácticamente cero. ¿Ya? Entonces tampoco se trata que llegar y experimentar, y tiene que haber un consentimiento de los padres, un comité de ética, expertos, se tiene que controlar la salud de la persona en todo momento. Si hay cualquier indicio de que está pasando algo raro, se cancela esto, es todo súper controlado. ¿Ya? Aquí Gabriela dice que una vez le rechazaron un proyecto Explora porque habíamos probado una crema que creamos en un humano y la persona misma se la había aplicado por su propia cuenta. Claro, en la ciencia escolar está prohibido, por Explora me refiero, en Explora Chile, ¿cierto? Está prohibido trabajar con seres vivos, eh, mamíferos, cosas por el estilo. Seres humanos, conejos, perros, no se puede. No se puede. ¿Ya? Más dudas, consultas. Entonces, ahí están las dos eh, posibles respuestas a la pregunta. Algunos dicen que sí, lo podemos saber a través de estos controles, nos vamos aproximando cómo es el mundo. Opción número 1. La opción número 2, mira, en realidad es un convencimiento general que nos permite decir que la ciencia es aceptada. Pero en realidad es un relato más y todos los relatos son igualmente válidos. Claro, la pregunta es cómo lo podíamos probar. O sea, si ustedes desarrollan una crema que la quieren probar, no podrían probarla en humanos en un contexto de explora. Podrían probarla si es que lo hacen a través de un laboratorio profesional que tenga los certificados éticos firmados por las instituciones. O sea, en el fondo ustedes tendrían que unirse a un laboratorio profesional que ha pasado por estos controles éticos. Esa es la única posibilidad si quieren llevar a cabo su estudio. ¿Ya? Pero un colegio que no tiene comité de ética validado por el gobierno no va a poder pasar esos controles. Ese es el problema. ¿Ya?
Más dudas, consultas. Ok. Entonces, en base a eso, ¿cómo argumentamos? Bueno, el argumentar o justificar una afirmación, una proposición, si bien es cierto, hay varias formas de hacerlo, en ciencia normalmente se reducen a las dos que veníamos conversando, pero estas dos tienen pros y contras. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos formas de argumentar que veníamos conversando? La forma que se llama inductiva o empírica y la forma deductiva o la racional. Ambas tienen pros y contras. Y vamos a analizarlas ahora, en qué consisten, cuáles son sus pros y contras. ¿Ok? Y para eso tomé este tema, pero si a usted no le gusta este tema, lo cambiamos, ¿ya? Prefiero tocar un tema que a usted le interese, pero a mí se me ocurrió, para efecto de hacer la diapo, ¿no es cierto? La afirmación que las mujeres son discriminadas salarialmente, ¿ya? ¿Le doy nomás? Leonardo está de acuerdo, no sé qué piensan los demás. ¿Le gusta ese tema o no? El tema de la brecha salarial. Está bien de moda, ¿no es cierto? Yo lo tomé así porque como lo escuché harto, ¿no es cierto? Los políticos hablan de esto, hay movimientos políticos que están moviéndose eso. Ya. ¿Quiénes creen que las mujeres, o defienden la tesis de que las mujeres son discriminadas salarialmente? ¿Y quiénes defienden la tesis contraria, que no son discriminadas salarialmente? El tema del anticipo es controversial, no es tan simple como se cree, ¿ya? Entonces, los que levantaron, los que dicen yo, dicen que sí son discriminadas salarialmente. Digan sí o no, no digan yo, porque si dicen yo, yo no sé si yo sí defiendo o yo no defiendo. Antonella dice que sí, Benjamín, Gabriela, sí, ya. ¿Quién dice no, que no son discriminadas salarialmente? Ya ahí te doy la palabra a Joaquín. ¿Nadie dice no? Oye, una opinión así, pero... Joaquín, ¿tú habías levantado la mano? Sí, es que yo tenía las dudas en cuanto a eso porque no, hace rato que no he visto ese tema sobre sobre el salario de las mujeres, Ujú. específicamente porque es controversial, entonces no sé si decir que sí o que no, tendría que como, buscar en detalle primero porque he visto primero estadísticas sobre que primero a las mujeres sí le pagan menos que el hombre, pero al mismo tiempo que he visto estadísticas que aparentemente los hombres por una razón le dan más horas que a las mujeres y después eso se puede justificar de alguna manera de que se discrimina de qué tal de que a propósito se le entregan menos horas a las mujeres o que el hombre trabaja más porque después trabaja más sobre tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, yo no, entonces personalmente no, ahora no encontré ninguno de los dos, tiene que buscarlo en detalle. Súper. Bueno, lo que dice Joaquín refleja la complejidad del tema, porque cuando uno se mete en un tema complejo como este, ¿y por qué es complejo? Porque fíjense, una cosa es el salario, o el sueldo, supongamos. Otra cosa es que existe una brecha en el sentido estadístico de la palabra, de que hay un promedio mayor para hombres y mujeres. Hasta ahí son hechos medidos, ¿ya? Otra cosa es que eso obedece a una discriminación, que eso es lo complejo. ¿Ya? O sea, hoy en día nadie debate que el promedio de sueldo de los hombres es mayor que el promedio de sueldo de las mujeres. Eso está medido y cuadra en todos lados, y en casi todas las partes del mundo. La pregunta es si eso obedece a una discriminación o no. Eso lo vuelve complejo, ¿ok? En el fondo, ¿cuál es la causa de esa brecha? ¿Es una discriminación? ¿Se fijan cómo reformulé la pregunta? ¿O obedece a otras causas que no son discriminatorias? No sé si le aclaro mejor la pregunta. En todo debate, antes de argumentar, hay que definir la pregunta que vamos a abordar, porque si no los debates se vuelven terriblemente confusos. Entonces, ¿les parece la pregunta? ¿Obedece la brecha salarial a una causa discriminatoria? Esa sería como una pregunta. ¿O obedece a otras causas? Repito, no estamos cuestionando si las mujeres ganan menos que los hombres o no. Esa no es la pregunta del debate. Eso ya está medido, eso no es controversial. Lo controversial es a qué obedece esa brecha. Entonces, reformulando la pregunta, aquí Valentina y Javiera dijeron que sí inmediatamente.
¿Quiénes siguen opinando que sí, que esa brecha salarial obedece a una discriminación? Digan sí. Y los que dicen que no obedece a una discriminación, digan no. ¿Ya? Y se dudará Antonella. Analdo dice sí, Antonella dudó. Cristian dice sí. Ok. Vamos a tratar de levantar argumentos empíricos. Joaquín dice depende, ¿no es cierto? Vamos a empezar a levantar argumentos empíricos. De nuevo, ahí me está visitando mi perra, saluda nuevamente. Siempre viene a saludar. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería un argumento empírico? Ya, entendamos argumento empírico. Son datos, observaciones o mediciones del mundo. Te mandaron saludos. Son datos, observaciones o mediciones del mundo que se corresponden o refutan la afirmación. ¿Ok? Si ustedes afirman sí, la causa de la brecha salarial obedece a una discriminación, entonces ustedes tendrían que buscar datos que se relacionen con esa afirmación. Si ustedes dicen no, la causa de la brecha salarial obedece a otra razón no discriminatoria. Por ejemplo, creo que entendí lo que decías tú, Joaquín, obedece a que los hombres trabajan más horas y por eso tienen sueldos más altos. Por ejemplo, si esa fuese la afirmación, para justificar el no, habría que buscar entonces datos a favor de eso. ¿Estamos? Arnaldo, ¿qué pusiste? ¿Qué quiere decir? ¿Duda o no estás de acuerdo? No sé cómo interpretar el Ya, Arnaldo tiene una frase bien buena. Dice, es que es una generalización. Los argumentos empíricos son generalizaciones. Me explico. Gabriela dice, que yo sepa es porque como las mujeres pueden quedar embarazadas, les entregan buenos sueldos por el pre y el postnatal. Ahí tienes una causa. Ahora, uno podría tomar esa causa, primero, puede ser cierto o falso, ¿no es cierto? Primero hay que evaluar si los datos apoyan eso, ¿no es cierto? Que dice Gabriela, pero supongamos que lo apoyan. Luego viene la pregunta, ¿y eso es discriminatorio? Porque supongamos que a las mujeres les pagan menos porque por el pre y el postnatal producen menos plata para la empresa. Entonces, ¿qué dice el empresario? Entonces te tengo que pagar menos porque dado que tú tienes un pre y un postnatal que hace que, como está fija la ley chilena, tú vas a trabajar menos, entonces te voy a pagar menos. Ahora la pregunta es, ¿eso es discriminatorio? Ustedes podrán decir sí o no. Pero primero hay que empezar a trabajar los datos, ¿se fijan? Aquí dice, sí, porque recién reciben un peor trato por el hecho de poder parir. Claro, o sea, uno puede defender, te doy la palabra al tiro, Antonella, uno puede defender que sí, es un acto discriminatorio, o sea, si fuese eso cierto, sería discriminatorio, ¿ok? Por lo tanto, sería un argumento a favor de que la brecha salarial obedece a una discriminación de este tipo, pagar por menos por ser mujer y tener hijos, ¿no es cierto? Lo mismo que dice Javiera, sí, porque no por ser mujer voy a decidir tener hijos. Ya, pero es que ahí hay que hilar bien fino, ¿eh? Disculpa, Antonella, que te haga esperar. Hay que hilar bien fino, porque yo entendí que lo que decía, y ahí me lo corriges, por favor, Gabriela, yo entendí que lo que decía Gabriela te referías a las mujeres que habían quedado embarazadas, que por el pre y el postnatal, o sea, se entiende que ya se embarazaron, ¿no es cierto? Y que por el pre y el postnatal les pagan menos. No por el hecho de ser mujer y que potencialmente podrían tener hijos, les pagarían menos. O lo entendí al revés, ¿ya? Mientras me lo aclara Gabriela ahí por el chat, y le voy a dar la palabra a Antonella y después a Valentín. Antonella. Em, lo que pasa es que, muchas que estaba tan segura antes, ya no, pero siento que lo que dice mi compañera en el chat responde más al hecho de que si hay o no una brecha salarial, porque es verdad que las mujeres por tener pre y postnatal, por estar embarazadas, no pueden trabajar y trabajan menos y todo, pero no sé si como usted redefinió la pregunta, no sé si responde así como a una discriminación con respecto a la brecha salarial, porque sí es verdad que reciben peor trato, pero no sé si eso tiene mucho que ver con la brecha salarial como tal. Entonces, no sé
es tan cierto que hay una discriminación directamente en la brecha salarial? Mira, yo no te voy a dar la respuesta, porque obviamente el tema es complejo y no hay ninguna respuesta que pueda satisfacer a todo el mundo. Lo que sí te voy a decir es que en el marco del debate, yo le voy a dar una guía, y la guía implica la presentación del caso. Esa es la primera etapa. Yo presento el caso. Y siempre es bueno definir los términos, ¿ya? Por ejemplo, en base a la intervención que hizo Antonella, sería muy bueno, antes de siquiera dar datos, ¿no es cierto?, decir, a ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta del debate ¿es la brecha salarial obedece a razones discriminatorias? Entonces, presentemos el caso. ¿Y qué tendrías que hacer tú, dado tu duda, Antonella? Decir, definamos qué es discriminación. Porque obviamente no podemos evaluar si los datos favorecen o no a mi postura si no entendemos primero qué es discriminar. Entonces, ahí tú presentas el caso. Discriminar se entiende por, y ahí ustedes dan definiciones formales. Es un acto que corresponde a B, C, D características. Una vez definido eso, ¿cierto? Vamos a decir, por lo tanto, si entendemos discriminación por esto, necesariamente que a una mujer le paguen menos por tener un hijo es discriminatorio, porque cuadra con una definición de discriminación. ¿Se fijan? Por ejemplo, les pongo un caso que yo diría, bajo mi opinión, yo considero que a una mujer le paguen menos por el pre y el postnatal. Yo creo personalmente, no tengo una definición de discriminación aquí formal, pero yo creo que es un acto discriminatorio. ¿Por qué? Porque más que más los hijos se hacen de a dos, no de a uno. Entonces, ¿por qué el pre y el postnatal afecta solo a la mujer y no al hombre? ¿Ok? Estamos claros que la mujer amamanta, ese es un hecho biológico, sí, sí, estamos claros. Pero el tema salarial debiese repartirse entre dos, no entre uno. Si es que fuese un efecto salarial, supongamos que no le queda otra al empleador que pagar menos, ya, pero entonces tiene que haber una compensación, una distribución de este impacto económico, no puede caer solo en la mujer, creo yo. ¿Ya? Valentina, estoy levantando la mano y después leo lo del chat. Sí, es que quería comentar respecto a lo que usted le decía a Gabriela, creo que era, la que planteó el tema del pre y postnatal. ¿Mm? Ya, que usted estaba diciendo de que como que se asumía que la mujer ya estaba embarazada en el Así es, tema de sí. del No, pero salario, ya. Gabriela aclaró que era al revés, que ella lo Sí, lo entendió como corrigió por porque, el hecho de ser mujer, claro. sí, claro, porque por el hecho de ser mujer, de hecho, incluso hasta cuando una mujer entra a una ISAPRE, aunque me voy un poco del tema, también le preguntan como cuál es la edad que tiene, porque, por ejemplo, si es joven, está como en periodo fértil de su vida, y como que esa discriminación por temas biológicos siempre está. Por eso, aunque sea ya como por temas de biológicos, como había dicho, ¿Mm? igualmente en el salario afecta. También decían en el chat por el tema del el tiempo de vida que tiene la mujer respecto al hombre. Y eso, la verdad es que antes de que yo hablara ya había tocado usted el tema, entonces ya no, no tengo nada más que decir. No, no importa, o sea, sí, sí, aunque se repitan algunos temas, siempre es importante procesarlos hartos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el caso que decías tú, supongamos que tenemos el siguiente dato, argumento empírico. Al 80% de las mujeres en edad fértil le preguntan en la entrevista laboral si va a tener hijos. Y solo al 10% de los hombres en edad fértil le hacen la misma pregunta en la entrevista laboral. Ese dato, fíjense lo que voy a decir, estaría a favor de que hay una discriminación hacia la mujer que podría explicar la brecha. Argumento empírico. No sé si me sigue. No es un dato concluyente, pero es un dato a favor. No sé si me explico. ¿Estamos? Están escribiendo harto, déjenme leer. Están escribiendo a mayor velocidad de la que leo, así que denme un segundo. Aquí dice, a ver. Que yo sepa, aquí está. Ya, Gabriela dice que
que yo sepa, no, eso ya lo leía, la de Gabriela, dice, Javiera dice, sí, porque no por ser mujer voy a decidir tener hijos. Entonces, claro, aunque el argumento de que los hijos bajan la productividad, supongamos que es un argumento súper economicista, pero oye, ¿por qué se le aplica a todas las mujeres? Eso ya es discriminación. El otro acto yo también creo que es discriminatorio, pero aunque lo dejemos de lado, también sería discriminatorio si se le aplica a todas las mujeres aunque no quiera tener hijos, ¿ya? Aquí Gabriela me explicó que era al revés como yo lo había planteado, o sea, lo extendíamos a todas las mujeres, no solo a las mujeres que tenían hijos, ¿no es cierto? Como lo que pasó con la ISAPRE hace un tiempo, que era algo como que ¿por qué puede parir recibe menos plata de beneficio o algo así? Sí, eso que dice Gabriela, yo lo sé directamente por mi esposa, ¿ya? Cuando uno suscribía un plan de ISAPRE, antiguamente, ahora estoy legal, a uno le preguntaban a la mujer, ¿con útero o sin útero? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere que su plan incluya protección, o sea, cobertura de maternidad o no? Si ustedes ponían que sí, el plan subía muchísimo. Si ponían que no, el plan bajaba. ¿Ya? Y yo me acuerdo una época mi esposa había puesto que no, ya habíamos tenido una hija y no queríamos tener más, pero era terriblemente discriminatorio, o sea, creo yo. No sé qué opinan ustedes. Carles dice, yo sé que también influyen los años que viven las mujeres y los hombres. Las mujeres viven más y con lo de la AFP sus sueldos no van a superar el mínimo, a lo más que pueden ganar 450.000 pesos cuando los hombres pueden llegar a ganar 600.000. Claro, o sea, si consideramos el tema de la jubilación, claro, pasa lo que dice Scarlett, ¿no es cierto? De que si incluimos dentro del cálculo de brecha lo que reciben de ingresos las mujeres cuando jubilan, claro, pasa eso. Como las mujeres viven más años y jubilan antes, quiere decir que la plata que ahorraron se distribuye en muchos más años que el hombre y se genera una simetría enorme de ingresos vía jubilación entre hombres y mujeres, que podría explicar también parte de la brecha. Ahora la pregunta es, ¿y eso es discriminatorio o no? Y Arnaldo puso el profe Waldo y me puso, que no sé qué es ese símbolo, Arnaldo, no, tendrías que explicarme. ¿Qué es eso? Como que es un dios, profe. ¿Un dios? ¿Esa cosa morada significa dios? Eso. Que le rezamos. Ah, Eso. ya. Explícame estos símbolos. Yo soy boomer, acuérdense. Lo del pre y postnatal sí es discriminatorio porque si bien no trabajan esos días, las mujeres no hacen el bebé solo. Ya, súper, lo que estábamos discutiendo, ¿no es cierto? De hecho, hay un proyecto de ley que no sé si va a salir, que lo defiende mucho una periodista feminista, la periodista Rincón, que dice que todo este tema del pre y postnatal debiese ser por ley obligatorio, igualmente repartido entre hombres y mujeres. O sea, no esto de que la pareja elige si es que esos días de permiso, ¿no es cierto?, con goce de sueldo, se lo lleva a toda la mujer o el hombre. ¿Ya? Dice que por ley debe ser igual, así obliga a compartir, en el fondo, las responsabilidades y las dificultades que implica la crianza. ¿Ya? Ahí ustedes me dirán, ¿qué piensan? Bajo esa lógica podría ser discriminatorio también. ¿Ya? Claro, el tema de la responsabilidad, como dice Scarlett, tiene que ser repartida bajo una idea igualitaria, claro, creo yo que sí. En un país, creo que Nueva Zelanda, arreglaron un poco la diferencia de los salarios, dando la opción de que los hombres también tomaran el postnatal. Ok. Claro, miren, si ese dato, ¿no es cierto? Supongamos que el dato de Nueva Zelanda fuese también aplicable a Chile, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Que supongamos que existen datos que muestran que la brecha salarial comienza cuando las mujeres alcanzan la edad fértil, y ahí estaría apoyando todo lo que ustedes dicen. ¿Ok? En el fondo, esa brecha salarial, supongamos, desaparecería cuando la mujer tiene, no sé, sobre 45 años, supongamos, que supuestamente hasta ahí más o menos llega máximo la fertilidad de la mujer. ¿Ok? Supongamos que pasara eso. Entonces uno diría, bueno, entonces, si entendemos discriminación como que a alguien se le pague menos por el solo hecho de cumplir un rol biológico que debieran repartirse entre dos y se termina centrando solo en la mujer, bueno, estaríamos de acuerdo que sería un dato que apoya la tesis de que la brecha salarial obedece a una discriminación, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la solución podría ser la que dice Javiera. Pero la pregunta es,
¿qué dato los llevaría a usted a concluir eso? Voy a hilar bien fino con el tema de los datos, ¿ya? Porque los datos tienen fortalezas y debilidades, ¿ok? Pero yo lo que les quiero hacer ver es qué es un argumento inductivo. El argumento inductivo son datos a favor, ¿ok? Son datos a favor. Yo les voy a mostrar datos, ¿ok? Para que vean que es difícil argumentar con datos, no es tan simple, ¿ya? Pero guardemos esto, son datos a favor. Le estoy tratando de hacer vislumbrar qué tipo de datos deberían existir para apoyar esto. No estoy diciendo que esos datos son concluyentes necesariamente, ¿ya? Antonella dice, el año que jubilan las mujeres puede ser discriminación. Quizás que los hombres no tengan acceso a un tiempo equivalente al de la mujer de pre y postnatal. Ya, ahí estamos volviendo a los dos temas que están apareciendo recurrentemente. Edad de jubilación de la mujer, ¿por qué jubilan antes? ¿Eso es discriminación o no? Ustedes lo pueden interpretar que sí o que no. Por ejemplo, yo he escuchado a mujeres a mujeres que lo ven desde los dos puntos de vista. Dicen, mira, el hecho que la mujer jubile antes es discriminatorio. ¿Por qué no hacen que jubile a la misma del hombre? Tiene el derecho a trabajar tantos años como el hombre. También he escuchado mujeres que dicen, la mujer tiene que jubilar antes. ¿Por qué? Porque se lleva una carga enorme de trabajo con el tema de los hijos. Entonces, esta es una forma de compensar el sobreesfuerzo social que tiene la mujer que trabaja y cría. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ven en la menor edad de jubilación de la mujer un acto discriminatorio o no? ¿Qué opinan? Me acuerdo haber visto una serie en Netflix, Gabriela dice que explica que en los países donde hay menos brecha es porque el pre y el postnatal se lo entregan a hombres y mujeres. No conozco ese dato, pero sería interesante considerarlo en el debate, ¿ya? Ahí si encuentran el dato de qué país es y qué tanto bajó la brecha, por favor lo traen ahora o después de la próxima clase, por favor. Joaquín, estoy levantando la mano antes de seguir leyendo. Estaba pensando en lo que había dicho, y es que al decir que tienen que tener menos años por tener la responsabilidad de la crianza, se está asumiendo de que la crianza se la tiene que llevar la mujer por obligación. Entonces, ahí se entra otro debate que hay que aclarar antes de discutir la afirmación planteada. Sí. No, mira, y lo que dice Joaquín es bien importante porque a lo que los quiero llevar es que en última instancia, ¿por qué es difícil concluir con datos? Porque todo dato es interpretado. Y este dato Joaquín dio en el punto. O sea, yo puedo interpretar el dato como discriminatorio o no, dependiendo cómo lo interprete. Porque claro, es interesante lo que dice Joaquín. Pues, o sea, si aceptamos entonces que es una compensación por criar, porque la mujer que trabaja además cría, es súper discriminatorio. Pues. No es antidiscriminatorio, le estamos endosando entonces solo la crianza de la mujer. O sea, por lo tanto, ese dato favorece la discriminación, no la no discriminación. ¿Se fijan cómo uno puede torcer un dato a favor o en contra de una de las dos posturas dependiendo cómo lo interprete? La intervención de Joaquín anticipaba una cuestión que a lo que yo iba, lo voy a mostrar con otros datos, es que la argumentación empírica, la inductiva, la que está basada solo en datos, ¿no es cierto?, tiene esa debilidad. La debilidad de la argumentación inductiva es que se le llama una argumentación débil. ¿Por qué? Porque los datos son todos interpretables, número uno, y por lo tanto no necesariamente un dato va a concluir a favor o en contra de una idea, no necesariamente. No son concluyentes en estricto rigor. Aportan, sí, mucho, sí, pero se pueden reinterpretar. Voy a mostrar datos para que ustedes lo interpreten, ¿eh? Vamos a hacer el ejercicio de que ustedes interpreten datos, ¿ok? Arnaldo dice que eso no se puede legalmente en Chile, me lo pasaron en educación ciudadana. Eso de que la mujer jubile después, ¿eso dice no se puede en Chile? Sí que no lo sé. No, era cuando estábamos hablando de que en la entrevista de trabajo preguntarle a una mujer o una persona si es que desea tener hijos, si tiene planificado tener hijos, en la entrevista de trabajo. Sí, claro. O sea, el hecho que la hayan vuelto ilegal, que me alegro que haya sido así, ¿no es cierto? Quiere decir que reflejaba un patrón, ¿ok? Ahora, ojalá que en la realidad eso se vea reflejado.
Eso yo no lo sé, yo obviamente no soy mujer y no sé qué enfrentan las mujeres hoy en día realmente en las entrevistas laborales. Ya. Yo, por ejemplo, mis pocas entrevistas laborales que he tenido 2 en mi vida, la pregunta que yo consideré que era ilegal que me hicieron una vez era mi visión política. Me preguntaron, ¿para qué usted cree que son los impuestos? O sea, esa es una pregunta que me están pidiendo literalmente salir de mi closet político. O sea, así como defínase políticamente, porque queremos saber si usted es de izquierda o de derecha en el fondo. Eso es lo que me estaban preguntando. ¿Ya? Dice, un Dios, somos fan, grande, tío. Nunca endiosen a una persona, me vestido. ¿Ya? La única gracia que tengo yo es que soy más viejo que usted, nada. A la edad de usted, créanme que no era el estudiante que son ustedes. ¿Ya? Yo nunca me destaqué en nada más que en matemática y física y nada. Nunca tuve una beca propedéutica ni nada por el estilo. Bien, entonces, mira, les voy a mostrar algunos casos. Yo podría tomar como dato, ¿no es cierto? Podría tomar como dato el tema de, algunos de ustedes lo mencionó, mi tía le pasó eso, ¿ok? Mi tía gana, no sé, pongamos un invento, mi tía es, supongamos, es gerenta de un área comercial en una tienda, no sé, supongamos Ripley, ¿ya? Y le pagaban 1 millón de pesos. Pero al hombre que tenía el mismo puesto, le pagaban 1,5 millones. ¿Ok? Ese dato, por lo tanto, fíjense lo que voy a decir, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, ese dato, por lo tanto, apoya la idea de que la brecha salarial obedece a una discriminación por género, por ejemplo. Da el dato de la serie, Gabriela. No sé si tienes el nombre de la serie y el dato de la serie, o sea, cuánto era la brecha y todo eso. ¿Ya? Sí, en la serie es en pocas palabras, es como de Sí. la primera temporada y en un capítulo se llama como la brecha salarial o por qué las mujeres ganan menos que los hombres. Y ahí se decía que en Islandia se implantó una ley de que padres y madres podrían acceder a una licencia por maternidad. Y eso hizo que la brecha salarial subió o sea, no subió, aumentó el nivel de centavos por cada dólar de hombre. Entonces se mide, subió de 0,80, que era el que tenía, o 0,81 a 0,90. Entonces la mujer gana 90 centavos por dólar que un hombre gana. Y eso o sea, subió mejor, se redujo la brecha entonces. Se redujo la brecha. Claro. Ahora, que esa era como la forma de medida. Saco una duda cuando dice se permitió, ¿es se impuso o se permitió? Porque como que no es lo mismo que diga el gobierno, ya, todo el hombre ahora también tiene pre y postnatal, eso es una obligación, ¿no es cierto? ¿Te guste o no? Versus decir, ¿sabes qué? Le doy la opción. ¿Fue una imposición? Creo que era la opción porque ahí decía que era como padre/madre, una cosa así. Entonces, creo que era eso, o tal vez lo pasé ayer porque lo vi muy rápido, quizás sea eso. Entonces tendría que verlo con más calma. Sí, hay que ver ese detalle importante. ¿Por qué? Porque en Chile tengo entendido que eso ya existe. O sea, que existe cierto número de días de pre y postnatal, pero en lo que se refiere al no sé si incluye al pre y al postnatal o solo al postnatal, la mujer puede decidir si le transfiere días al hombre. Creo que puede transferirle hasta la mitad, supongamos del postnatal. Supongamos que el postnatal son 9 meses, supongamos. Entonces la mujer decide si le transmite la mitad. Una cosa así es la ley chilena, tengo entendido. Ahí si alguien tiene los detalles me lo dirá, quizás me equivoco en las magnitudes, pero lo que sí estoy seguro es que la mujer le puede transferir días de postnatal, es decisión de la mujer. ¿Ya? Ahora, como les decía, antes de la palabra Joaquín, si yo tengo un pariente y tengo un dato tan claro como ese, ¿no es cierto? Bueno, voy a poder utilizar ese dato a favor. ¿Qué piensan? Joaquín, el dato de la tía que gana menos que un colega que hace el mismo trabajo y le pagan más. Joaquín.
Joaquín, ¿estás ahí? ¿O no tenía la mano levantada? Sí, pero es que se me había quedado levantada de antes, disculpe. Ya, perdón, pensé que habías pedido la palabra. Ya. ¿Estarían ustedes de acuerdo que ese dato apoyaría la tesis de que la brecha salarial obedece a temas de discriminación por género? O sea, por el hecho de ser mujer. Repito, el dato de la tía que trabaja en un cargo que gana 1 millón de pesos y en el mismo cargo hay un hombre que gana 1,5 millones. Arnaldo está dudando. Pero ¿podría repetir la pregunta? Recuerden que la pregunta es, ¿obedece la brecha salarial entre hombres y mujeres a temas de discriminación? En este caso, discriminación, nos estamos refiriendo particularmente para el ejemplo, discriminación por género. Y el dato que yo le estoy dando, que creo que alguno de ustedes lo dio, era que tenían una tía que ganaba menos que un hombre. Entonces yo estoy tomando ese dato que dieron ustedes y lo estoy ejemplificando obviamente en un caso ficticio para hacerlo más claro. Es decir, supongamos que esa tía era gerente de una línea comercial en una tienda, supongamos Ripley, le pagaban 1 millón de pesos, pero en la misma tienda había otra área en donde el mismo cargo que ocupaba un hombre, le pagaban 1,5 millones. Entonces, ese dato estaría a favor de la tesis de la discriminación por género para explicar la brecha salarial o no, de acuerdo a usted. Y aquí Gabriela lo relativiza, dice, habría que preguntarle al empleador del por qué ella gana menos. Ya, es interesante lo que dice Gabriela. Antonella dice, yo creo que sí sería, porque se establece una relación directa entre género y salario. Ya, ¿se fijan? Antonella dice otra cosa, dice, sí, claramente, si tengo el mismo cargo, la única diferencia es el género, entonces, bueno, es discriminación. O sea, Antonella lo interpreta como sí, Gabriela no lo interpreta, dice, preguntémosle mejor al empleador por qué existe esa diferencia. O sea, en el fondo está dando el beneficio de la duda, que podría ser otra causa y no el género. ¿Ya? Javiera dice que no cuenta, y te pones triste, no sé por qué. Lo demás están en igual condiciones. Me refiero en igualdad de condiciones de que es el mismo cargo, a eso me refiero. ¿Ya? No estoy diciendo nada más. Es el mismo cargo. Supongamos uno está a cargo del área de tecnología, el otro está a cargo del área de ropa. En la misma tienda, el mismo cargo, gerente del área, ¿cierto? Arnaldo dice, yo creo que sí está evidenciado, sí. O sea, está bien el dato, pero le falta credibilidad porque es una experiencia propia. Ya, se fijan que entre ustedes se genera como cierto conflicto, en el buen sentido de la palabra, ¿ok? ¿Por qué? Y aquí voy al punto. Todo dato es interpretable. Yo podría interpretar, por ejemplo, tomando lo que dice Antonella, yo podría interpretar que efectivamente obedece a una relación directa entre género y salario, porque si me están diciendo que el mismo cargo, y solamente esta persona es mujer y la otra persona es hombre, como al comparar, la única diferencia sería género, esa es la conclusión que yo llego, así lo interpreto, ¿ok? Gabriela dice que habría que preguntarle al empleador. Supongamos que el empleador les dice lo siguiente. Mira, dice, hay una cosa que tú no has considerado, que tu tía llegó a ser gerente hace 1 año atrás. Y ese hombre que está allá, que le pago más, lleva 5 años siendo gerente. Entonces le pago más por eso. ¿Los convencería o no? Profe, yo estoy de acuerdo con mi compañera que decía que depende mucho el por qué, que habría como que, entre comillas, preguntarle al empleador. Porque, por ejemplo, también podría pasar que el otro sea un amigo y por eso le pague más. No por eso va a estar correcto, por supuesto, sigue estando malo. Claro, pero o sea, no tiene nada que sería ver. discriminación, pero discriminación por pituto, no por género. Digo. Claro. Claro. Es que claro, el dato en sí es un dato, es una afirmación, pero cada quien lo interpreta. La pregunta al millón es, ¿cuál interpretación es la correcta? ¿Ya? ¿Será correcta la interpretación de Antonella? Puede que sí, puede que no. Obviamente por la información que le estoy dando no les puedo decir si sí o si no. ¿Será que el empleador, al decir no, es que le pago más porque tiene más años de experiencia en el cargo? Puede que el empleador esté mintiendo,
a lo mejor tiene más años de experiencia, pero en realidad eso no significa nada. El tipo a lo mejor hasta un incompetente y está mintiendo al empleador para no quedar mal. ¿Okay? Como puede ser cierto, puede ser que a lo mejor tiene 5 años de experiencia y como gerente produce más porque tiene más experiencia, entonces sabe mejor el trabajo. Todo se puede interpretar, ¿se fijan? Lo que dice Scarlett también es interesante, ¿no es cierto? Porque dice, no cuenta porque toma ese caso personal para justificar si hay una discriminación de género general. Ya, eso que dice Scarlett es muy, muy profundo. Voy a poner a mi perra que está aquí saliendo en la tele. Ese argumento es muy, muy profundo, que es la segunda debilidad de argumentar con datos. Quiero aclarar muy, muy bien. Yo no estoy diciendo que no hay que argumentar con datos. Hay que hacerlo, ¿ya? Es una herramienta argumentativa, el argumento inductivo, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que esa herramienta de argumentación tiene debilidades. No estoy diciendo que no hay que ocuparla. Y una de las debilidades, ya la dijimos, todo dato se interpreta, y la otra debilidad es la que dice Scarlett, ¿ya? Yo con un dato, mi tía, no puedo argumentar una afirmación general de que todas las brechas de género responden a una discriminación, aunque esté demostrado que a mi tía la discriminaron solo por ser mujer. Supongamos que Antonella tiene la razón, ¿okay? Creo que era Antonella la que defendía de que era claramente el dato reflejaba una discriminación por género. Supongamos que se demuestra eso, se demuestra que efectivamente la otra persona, el hombre, no tenía más años de experiencia, que a la hora de la entrevistar a la tía le preguntaron el tema de los hijos y finalmente el gerente simplemente decidió pagarle menos por el hecho de ser mujer, porque es más, podría tener hijos y al hombre ni le preguntaron. Supongamos que todo coincide de que la razón fue discriminación por género. Igual nos topamos con lo segundo, con lo que dice Scarlett. Ese caso personal, que se llama particular, una persona, no es suficiente para argumentar de que toda la brecha de género que está descrita, toda la brecha salarial, perdón, que está descrita, obedece a razones de género. No es suficiente. No digo que es falsa esa afirmación, digo que con un dato no es suficiente. ¿Ya? Antonia da otra variable que también hay que considerar. ¿Cuántas horas trabaja cada uno? A lo mejor son 2 personas de igual experiencia, una hombre y otra mujer, pero a lo mejor el hombre trabaja 60 horas semanales y la mujer trabaja 44. Entonces finalmente gana más porque trabaja más. ¿Eso sería discriminatorio o no? Algunos podrán decir, no, porque si el tipo trabaja más, no es discriminación, tienen que pagarle más, si es por ley hay que pagar la hora extra. ¿Ya? Otros pueden decir, a lo mejor es discriminatorio porque la mujer no es que no quiera trabajar más, es que no puede, porque hay una sociedad que impide el trabajo de la mujer todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque se le endosa la crianza, etcétera, ¿no es cierto? ¿Se fijan que todo es interpretable? Y aquí Antonia dice, quizás trabaja más días, etcétera. Y como los trabajos pagan por días, sí ganaría más. Pero para mí, ahí está lo que está diciendo, sí es discriminación y hay una brecha salarial. O sea, lo que tú estás diciendo, Antonia, es que, dime si te interpreto bien, que a pesar que el hombre podría ganar más porque trabaja más, a pesar que la causa fuese esa, igual sería discriminatorio. No, es que yo estoy dando como una posible razón de que ¿Ya? quizás es por eso, pero me refiero a que en general yo siento que en Chile existe una brecha salarial, ¿me entiendes? Es como mi opinión respecto al tema en sí, pero yo digo que estoy dando como que quizás puede ser por eso un argumento de por qué ganaba más el otro empleado que la tía del compañero. Eso. Ok. Miren, les voy a mostrar datos de Chile, para que se hagan una idea. Miren, vamos a datos de Chile. Si me di el trabajo de buscar algunos datos. Estos son datos de varios países. Porque alguien puede decir, no es discriminación, es una cosa cultural, ¿no? O sea, en realidad en Chile somos machistas, pero no obedece al patrón mundial. Bueno, ahí están las brechas salariales porcentuales. O sea, entendamos que, por ejemplo, si dice ahí que Portugal tiene un 17,8, quiere decir que, claro,
que hay una diferencia de sueldo entre hombres y mujeres de 17,8% a favor del hombre. Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, aquí le entregué más datos. ¿Interpretan esos datos como a favor de que la afirmación que las mujeres son discriminadas salarialmente? Ya no es un dato, son varios datos. Un poco apelando al argumento que creo que la va a Scarlett, de que con un dato no es suficiente. Entonces, bueno, ahí les tengo varios. ¿Qué opinan? ¿Quién interpreta esos datos a favor de la afirmación? Que la causa es discriminatoria, la brecha. ¿Qué lo interpretan en contra? Pero ¿O quién? una pregunta. Ahí solo señala que de cuánto es la brecha que existe, ¿cierto? Sí. Entonces, así, porque nosotros entendemos el contexto y a lo que se refiere, pero se podría como tergiversar de tal manera que indica que hay brecha, pero no dice quién es el que gana más. No, no, claro, yo por eso le aporté ese dato, o sea, es una brecha a favor del hombre. Ya por eso la figura de la derecha pone al hombre arriba. ¿Ya? O sea, hay que ser bien claro con eso. ¿Ya? Entonces, incluso siendo claro con eso, ahora le repito la pregunta. ¿Dato a favor o en contra de la idea? Profe. ¿Sí? Yo diría que aporta que existe una brecha, o sea, una discriminación, asumiendo de que los datos fueron, asumiendo de que como en la veracidad del estudio y que los datos fueron recolectados de manera adecuada, como confiando. Sí, sí, por supuesto, o sea, es importante lo que dice Joaquín, y voy a tomar lo que dice Gabriela también. Ya, nosotros como ciudadanos que no somos investigadores de brechas salariales, ¿no es cierto? No somos sociólogos ni nada por el estilo, y como además esta figura que no está una fuente, se dice fuente Eurostat, o sea, se entiende que es como una agencia que investiga estas cosas, siempre es importante que en un debate uno parta de la buena fe. O sea, si alguien presenta datos con una referencia, hay que partir de la base que los datos son correctos. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos no tenemos argumentos técnicos para cuestionar la credibilidad del dato. ¿Ya? Distinto es si nosotros fuéramos sociólogos, y este es un congreso de sociólogos, ¿no es cierto? Uno diría, sí, pero ¿sabes qué? Tus datos están mal tomados, tu herramienta está ABC. Normalmente los ciudadanos no tenemos cómo criticar la veracidad de un dato, entonces partamos del principio que estos datos que les voy a mostrar ahora, dado que tienen referencias, son bien tomados. Y al respecto, ¿no es cierto? Como dijo acá Gabriela, ¿no es cierto? Ella dice que no, que los datos en el fondo no serían a favor de la afirmación de la hipótesis de la discriminación porque no explican el porqué de la brecha. En el fondo describen la brecha, que aportan de que la brecha es, digamos, mundial, no solamente chilena, pero todavía no explica por qué. Y como la afirmación le endosa una causa, no explica por qué. ¿Ya? Scarlett lo ve de otro punto de vista, dice, estos datos sí demuestran que existe una diferencia en la brecha salarial, ahora nos dice que es discriminatoria. Es lo mismo, o sea, no hay contradicción entonces entre lo que dice Gabriela y Scarlett. O sea, el dato describe la brecha, no indica su causa. ¿Ok? Entonces, claro, el problema que tienen los datos es que solamente uno encuentra correlaciones de variables, género versus ingresos. No dice las causas de esa correlación. Esa es la limitante de los datos. No sé si ustedes se recuerdan, nosotros tuvimos una clase que yo le hablé de las leyes y las causalidades. Esto llevado a la argumentación se refleja en esto, en los peros. Ahora, yo insisto en un tema. En un debate igual es importante aportar estos datos. O sea, algo aportan al debate. No digo que no hay que presentarlos. ¿Ok? Lo que digo es que son insuficientes para concluir si una afirmación está bien justificada o no. Sí, existen datos cualitativos y datos cuantitativos. ¿Ok? Por ejemplo, hay datos cualitativos que a ti te van a decir, le pueden preguntar a las mujeres, ¿usted se ha sentido discriminada en su trabajo? Y van a responder, sí, no dicen 10, 20, 30, ¿no es cierto? Y lo comparan con los hombres, ¿usted se ha sentido discriminado? Algunos van a decir sí, no, mucho, poco. Esos son cualitativos, ¿ya? Distinto que yo te diga la escala de discriminación va de 1 a 10, eso ya sería como ponerle un valor métrico, ¿ya?
Aquí tienen datos chilenos. Encuesta CACEN, ahí está la referencia. CACEN es una agencia chilena conocida, no digo reconocida, ha estado bien cuestionada últimamente porque en las encuestas que han hecho para elecciones presidenciales no le han acertado a nada últimamente. Pero salvo estos pormenores que han tenido estos últimos años, aquí están en varios años. Fíjense lo que dice el título. Ingreso medio mensual de la ocupación principal por sexo. ¿Ok? O sea, en el fondo, toman las mujeres en base a lo que se dedican principalmente, ven su sueldo. Toman los hombres, lo mismo, ven su sueldo y comparan los promedios. ¿Ok? Y calculan una brecha porcentual. ¿Ok? ¿Aportan estos datos? Yo creo que aportan mucho a entender que la brecha es algo sistemático, no es solamente el caso de una tía, como decía, está generalizado. ¿Ok? Pero podrían ustedes estar de acuerdo conmigo, creo, que no dice la causa. Estamos claros con eso. ¿Cómo yo develaría la causa? Piénsenlo. Les aporto más datos. El sí, pero. ¿Ya? Fíjense estos datos. Y díganme cómo lo interpretan ustedes. Se los voy a explicar porque no son fáciles de entender. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que muestra acá, no es cierto? La ocupación. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de hombres versus mujeres trabajan de 1 a 15 horas semanales? 3,9% de los hombres y 8,9% de las mujeres trabajan de 1 a 15 horas. De 16 a 30 horas, 7% de los hombres y 15% de las mujeres trabajan de 16 a 30 horas. De 31 a 44, 44 es la jornada laboral completa, 13% de los hombres, 17% de las mujeres. 45 horas, esa es la jornada completa total, o sea, y ahí dejamos solamente los que tienen jornada completa, no los que tienen una fracción de jornada completa. El 50,7% de los hombres y el 41,6% de las mujeres. Y más de 46 horas, o sea, los que hacen hora extra, 23% de los hombres y 15% de las mujeres. Ahora, yo les hago la pregunta, esos datos que están ahí, ¿usted para qué lo utilizarían? ¿Para la postura a favor de la hipótesis de la discriminación o para la postura en contra de la hipótesis de la discriminación? En el fondo lo que estoy pidiendo es analice los datos, interprételos y dígame. Ya, voy a leer lo que dice el chat. Javiera me pregunta si estamos buscando patrones. Sí, estamos buscando patrones, claro, porque como los datos individuales no son suficientes para generalizar, entonces hay que buscar estadísticas generales para ver patrones. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo interpretamos estos patrones para ver si está a favor o en contra. Según Gabriela, estos datos estarían apoyando la postura en contra. Javiera dice que estarían apoyando la postura en contra. ¿Me podrían decir por qué lo ven como apoyando la postura en contra? ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretaron, Javier? Porque más que todo avala eso de que porque los hombres trabajan más, ganan más. Porque, Ya, así lo interpretas tú. Ya. Es una prueba claro, de que los hombres trabajan más. Entonces, voy a extender tu argumento más, a ver si es que estás de acuerdo con eso. Entonces dice, bueno, dado que esto muestra que los hombres trabajan más, entonces ahí estaría la causa principal, no el género. ¿Sí o no? sí, exacto, eso mismo. ¿Ya? Gabriela. Yo creo que eso es para la postura en contra, pero yo no pienso que sea eso. Puede ayudar a la postura en contra porque se asevera lo de los hombres trabajan más y por eso ganan más. Pero podría ser que sistemáticamente se le entregan menos horas a las mujeres y también por eso pueden ganar menos. Y Muy también bien. se puede ocupar en ambos casos. Exactamente, gracias Gabriela. Ese aspecto es fundamental, ¿ya? Y Gabriela lo dijo súper bien. También lo puede interpretar
como a favor de la hipótesis de la discriminación. En el fondo hay un reflejo de que la mujer no puede trabajar más, o no la dejan. Hay dos interpretaciones que estoy viendo que surgen acá. Uno, no la dejan porque por el hecho de ser mujer no le dan más horas. Opción número uno. Opción número dos, no pueden porque como se le endosa gran parte de la crianza, porque hay una discriminación por el tema de la crianza, los hombres no asumen ese rol por un tema de machismo, patriarcado, todo eso, y ese es un reflejo de esto. Si no existieran esas barreras discriminatorias, la mujer sí podría trabajar más. ¿Se fijan que yo lo puedo interpretar desde otro punto de vista? Acá les dice, las horas de trabajo están consideradas, hoy ¿qué hora es? ¿Me voy a pasar? Ah, estamos bien. Las horas de trabajo están consideradas los días de pre y posparto. No, el gráfico como está bruto, no considera pre y posparto, ¿ya? Y está bien lo que dices tú, Scarlett, de que, oye, si no está considerado el tema de pre y posparto, estos datos no me sirven, por ejemplo. También es una forma de atacar los datos, ¿ya? Pero ahí tú te estás pasando a lo que vamos a ver en la próxima clase de cómo yo ataco una postura, ¿ya? Estamos en la etapa de cómo yo argumento una postura. Ahora, ¿cómo la ataco? Y tiene que ver con lo que dices tú, ¿ya? ¿Cuáles son los supuestos que sustentan los datos? Y yo podría atacar eso. ¿Cómo se lo incluye? Como se lo incluye a todas las mujeres, sean o no madres, se lo aplica igual. Entonces puede que esas horas se vean afectadas por eso. Claro, o sea, si yo no considero el tema de mujeres con o sin hijos, y más fino aún, mujeres con hijos pequeños, que ahí está la central de crianza, ¿no es cierto? Claro, quizás ahí veríamos lo que intuyo que tú apuntas, Scarlett, ¿no es cierto? De las mujeres que no tienen hijos o que tienen hijos grandes, a lo mejor ahí van a trabajar tanto más que los hombres. Entonces la idea de interpretar estos datos a favor de la hipótesis en contra se caería, podría ser, ¿no es cierto? Habría que ver si existen. ¿Se fijan que como por parte de ustedes, la argumentación vía datos, ustedes solo se están dando cuenta de las fortalezas y debilidades de esto? Vamos a otro caso. Ya, explico esto. FI, brecha salarial. Fíjense que los valores son negativos, quiere decir que está en contra de la mujer. La línea azul representa empleadores y trabajadores por cuenta propia. Es decir, desde el año 2000 hasta el año 2017, ¿no es cierto? Los trabajadores por cuenta propia, las mujeres que están en esa categoría, trabajadoras y empleadoras por cuenta propia, ¿ok? Tienen brechas salariales que van desde el 47, 41, 30%. Esa sería la línea azul. Los trabajadores asalariados, que son normalmente los que tienen, trabajan para un empleador y reciben un sueldo, o sea, no tienen trabajo por cuenta propia, como yo, por ejemplo, yo trabajo para la Católica del Paraíso, ¿ok? Bueno, la brecha salarial, si ustedes ven, es más baja. Existe igual, o sea, estamos hablando de 14, 15, 17%, pero es más baja, bastante más baja. ¿Cómo interpretan esos datos? ¿Les aporta algo a su visión a favor o en contra de la hipótesis de la discriminación como causa de la brecha? ¿O no aporta nada? Esa también puede ser una posibilidad. Les pillé. Los ayudo, miren. A ver, Javier, dale, tú levantaste la mano. O sea, quizás se me podría ocurrir como en que puede estar en contra de que hay una discriminación. ¿Por qué? Ya que donde más se ve que hay una brecha salarial es donde los trabajadores son independientes, ¿o no? Claro, no tienen patrona. Claro, entonces lo que le ganan las mujeres en ese sería porque ellas mismas trabajan para ellas mismas. Y si ganan menos es porque lo más probable es que trabajen menos. En cambio, los hombres que trabajan por sí mismos deben trabajar más y por eso ganan más. Ya, es interesante lo que dices tú, interesante interpretación. Claro, porque si no hay patrón, no hay una discriminación de entrevista, no hay una designación de un sueldo. Lo que ganan es lo que producen, literalmente un trabajador independiente. ¿Ok? Y claro, ya es interesante como lo decía Javier, entonces la única explicación de esos datos, la línea azul, sería que
las mujeres independientes producen menos. No estoy diciendo que producen menos porque son más flojas o porque son menos... No, estoy diciendo que producen menos, a lo mejor. Y fíjate, y aquí voy a utilizar una argumentación para llevarlo al otro lado, porque Javiera se la jugó con que esto demuestra que no hay discriminación, por cuanto simplemente refleja lo que producen. Esa es una forma de interpretar los datos. Yo voy a llevarlo a favor de la discriminación. ¿A qué me refiero, Javier? Por supuesto, no sería una discriminación del empleador, porque no hay empleador en la línea azul. Estamos claros con eso, ¿no es cierto? Pero podría reflejar, fíjense cómo lo interpreto, que la mujer independiente, como se lleva la carga por el tema discriminatorio de que se le endosa a la mujer mayormente la crianza socialmente, se lleva la mayor carga de la crianza y al ser independiente, más le afecta ese acto discriminatorio social. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si la mujer es dependiente, es decir, dependiente de un empleador, me refiero a la línea verde, ¿no es cierto? Claro, como tiene un sueldo por contrato, si produce menos no le va a afectar tanto los ingresos, el tema de la crianza. Le afecta, sí, pero le afecta a la hora de emplearla, pero una vez que se le fija el sueldo, listo, eso es lo que gana, produzca más o produzca menos. En cambio, la mujer independiente, empleadora independiente, claro, si tiene un problema de crianza y produce menos, le afecta enormemente el ingreso, porque el ingreso depende literalmente de lo que produce, de nada más, no de un contrato. Yo lo interpreto a favor de la tesis discriminatoria. ¿Qué les parece? La verdad es que no lo entendí muy bien, profe. ¿Lo puedo No, volver? claro, repito, mira, pero voy a tratar de repetirlo de otra forma. Ya. Tú dices una cosa que es un hecho, ¿no es cierto? La línea azul son mujeres que no tienen empleado. ¿Ok? Por lo tanto, el hecho que ganen menos no se debe a un acto discriminatorio, se debe a que producen menos. Conclusión, no hay discriminación ahí. Eso dijiste tú, ¿no es cierto? No sé Sí. Sí, ya. Yo, ¿cómo reinterpreto los datos? No negando que no hay empleador. Yo te digo, efectivamente, Javiera, no hay empleador. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde mi punto de vista, esto es un ejercicio académico, no estoy diciendo que lo crea. Desde mi punto de vista, yo te podría decir, refleja aún más la precariedad que tiene socialmente la mujer por el tema de la crianza. Es decir, la explicación de por qué la línea azul refleja una brecha salarial mayor demuestra que la crianza afecta tanto a la productividad que se ve reflejado en los trabajadores de cuenta propia, porque el ingreso de un trabajador de cuenta propia depende exclusivamente de su productividad. Si no vende, no tiene plata. En cambio, la línea verde, que es una mujer que también está discriminada, que es negativa, su ingreso no depende tanto de la productividad porque depende de un contrato, cómo lo firmó. ¿Me explico? Entonces yo podría interpretar la línea azul como una muestra más clara del peso de la crianza sobre la brecha salarial. Y la crianza que se le endose solo a la mujer es discriminatoria. Más interpretación que me mandé, ¿ya? Pero bueno, yo lo puedo interpretar así. Claro, igual podrías, por ejemplo, si es que, o sea, se podría igual como refutar un poco porque, o sea, quizás, no sé, si es que lo que nosotros estamos viendo en la gráfica, porque usted dice que el hecho de que la crianza hace que la gente trabaje menos o que por eso ganan menos. Las dos cosas, o sea, la crianza centrada solo en la mujer hace que la mujer trabaje menos y eso se ve en un menor ingreso en la mujer independiente, no en la mujer asalariada. La mujer asalariada, su ingreso está fija por contrato. Ahora, lo que ustedes podrían plantearme es decir, ya, pero entonces búsquense el gráfico, ese mismo gráfico, pero que separemos las mujeres que crían y las que no crían, que es un poco el argumento que dio alguno de ustedes antes para el dato anterior. O sea, yo podría afirmar ese argumento que acabo de hacer, que es un argumento bien así como traté de rebuscarlo, pero estoy asumiendo que todas esas mujeres crían.
Y a lo mejor no todas crían. Claro, ahí mismo estaría siendo una discriminación, o sea, como un prejuicio también a las mujeres, de que porque son mujeres tienen hijos. Todas tienen hijos, y chicos. ¿Ya? Claro. Y Entonces, aparte, también tiene estamos que ver debatiendo. con la edad de las personas, ¿o no? O sea, de Claro, las dice mujeres. mujer, no dice la edad, no dice si edad fértil, no dice mayor, no, es un promedio. Entonces, se fijan que, el diálogo que estamos teniendo, estamos debatiendo. Se fijan que los temas son suficientemente complejos como para debatir. Yo puedo debatir interpretando un dato, yo puedo debatir atacando la interpretación del dato de mi rival. Esa dimensión ustedes tienen que tenerla presente. Yo argumento con datos, pero todo dato yo lo argumento interpretando el dato como a mi favor. Por lo tanto, tengo dos misiones en un debate. Misión número 1, argumentar bien porque ese dato está a mi favor. Y mi segunda misión es evaluar la interpretación de mi rival. Yo tengo el derecho en un debate a atacar, en el sentido del debate, obviamente, el argumento de mi rival, de cómo interpretar el dato, si es que yo encuentro una debilidad en ese argumento. Y como yo argumenté este dato tiene una debilidad. Asumo que todas las mujeres están criando y el dato no dice eso. ¿Ya? Interesante. Yo les voy a pedir que hagan eso. O sea, vamos a tener una etapa de presentar los casos, donde ustedes dicen, estas son las definiciones de discriminación, estos son mis datos a favor. Después viene la etapa de interpelación, decir, ya, pero a ver, ahora ustedes evalúen los argumentos del rival. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su argumento? Y si encuentran debilidades, exprésenlas. Es decir, el dato que tú presentas no es válido para tu postura porque carece de esto. Parte de supuestos que son falsos, o que no lo han demostrado, o el dato no dice eso. O se puede interpretar de otra forma. ¿Ok? Entonces, para terminar, porque me quedan 2 minutos, ya, ese es un argumento inductivo, repito, basado en datos que se interpretan. Y todo dato que se interpreta tiene tanta debilidad como la interpretación tiene de argumentos válidos e inválidos, ¿no es cierto? Y todo dato también se refiere a un ámbito, se refiere o a una tía o a un país. Nunca se refiere a todas, en este caso, a todas las mujeres discriminadas. Se refiere a algunas, este es solo de Chile. Alguien podría decir, sí, pero eso es Chile, no refleja a todo el mundo. ¿Ok? Y eso obedece a una cuestión cultural latina. Pero no puedo decir que todo el mundo discrimina por su género. También uno podría argumentar así. Los datos siempre tienen esas debilidades. Entonces, pregunta. ¿Les queda más o menos claro cómo se argumenta con datos? Después vamos a ir cómo argumento con ideas. ¿Ya? La parte racional. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Argumentación empírica inductiva. Se le llama argumentación débil, por todas estas debilidades que estamos discutiendo. ¿Sí, sí? Ya. Les pediría, por favor, si es que tienen tiempo, ¿no es cierto? Ya sea para este tema o a lo mejor para el tema que ustedes trabajaron en el ensayo, como ustedes quieran, traigan datos que apoyen ideas. Los mejores datos que tengan. Si les gustó este tema, busquen más datos que apoyen o que refuten, porque ustedes también pueden estar en contra, la idea de que la brecha salarial, que es un hecho, ¿ok?, obedece a factores discriminatorios contra la mujer. ¿Ya? Por favor, busquen datos a favor y en contra. Y si los pueden traer a la próxima clase, ideal. Así cerramos este tema de los argumentos inductivos y nos pasamos a cómo uno argumenta racionalmente. ¿Estamos? Bien, quedamos hasta aquí. Que estén bien y cuídense, por favor. Variable delta, recuerden. Chao, profe, gracias. Cuídense. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídese. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Bien, despídete. Chao, profe, gracias. Chao, digo. Chao, chao, chao. Se viene a despedir.